Ahora bien, cuando el ser humano se descomprime correctamente, ay, se me olvidó lo que yo habíamos dicho, que nosotros necesitamos producir un Adán. Es lo que necesitamos producir. Recordemos el planeta. El planeta Tierra, en la cábala significa cavar, cavar dentro de tu corazón. Cábala, cavar. Y de ahí se saca sabiduría. La sabiduría se saca a través de la cábala. Entonces, cuando tú estás aquí en el corazón y el corazón se descomprime correctamente, recordemos que Dios puede ser femenino y puede ser masculino, pero él correctamente es un varón. Entonces, cuando la humanidad se ordena correctamente como Dios manda, del corazón sale todo esto. Los planetas se alinean y no sale un varón, sino que sale una mujer, que literalmente es un andrógeno, y es la esposa de Dios, que es la humanidad. Literalmente es como si, un ejemplo, digamos que yo soy Jehová, yo, mi corazón es el planeta, mi planeta se configura, mi corazón se configura correctamente, y aquí vendría a aparecer una mujer. Yo estoy arriba y mi esposa vendría estando dentro de mí, que es el planeta. Si yo bajo dentro de mí, yo me encontraría con mi esposa y yo. Es como esos niveles que hay. Entonces, cuando el ser humano pueda vivir correctamente con los animales y puedan hacer simbiosis con la divinidad, aparece una mujer andrógena. Es realidad, es realidad. Aparece. Entonces, se vuelve y aparece que una configuración, porque eso es lo que ocurre. El corazón necesita, el subconsciente necesita una configuración, es como lo que hace Joe Dispenza. Joe Dispenza también saca toda su sabiduría a través de la cábala, porque ellos son masones, Illuminati, Rosacruces y todo eso. Ellos sacan toda esa información de ahí. Entonces, el subconsciente necesita una configuración. Esa configuración son personas. Tú les dices cómo debes ordenar, cómo deben ordenarse y cómo deben vivir. Y luego de ahí fluye toda la energía por los canales, los que llaman los céfiros o las esferas, fluye toda la energía y aparece una mujer, que es la esposa de Dios, también conocida como Sión, los hijos de Sión. Incluso los mormones llegaron a intentar llamarse así, los hijos de Sión. Es realidad, es realidad. Entonces, la humanidad debe entender eso, debe entender ese proceso y de que nosotros, incluso, creo que ya están creando hologramas que son de una esfera, puede salir como una imagen. Es similar a eso. Por eso dice que la escritura que Dios es espíritu y Dios a través de la energía se manifiesta y se manifiesta una mujer que literalmente vendría siendo Sión, que es la esposa de Jehová, de Jehová. Esa unidad, esa unidad. Ahora bien, entonces, aquí tenemos ya Jehová nuestro Dios se queda como el Padre, el Padre. La humanidad logró su configuración, logró ordenarse y toda la humanidad saca una mujer que es Sión. Por eso muchos israelitas se hacen llamar los hijos de Sión, los hijos de Sión, los hijos de Sión. Y Sión, toda la humanidad, cuando enviamos toda nuestra energía a través de la fusión con la divinidad, formamos una mujer. Y Jesús, por eso también Jesús, ¿cómo se hace llamar? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Entonces, Jehová es el Padre, la humanidad es la madre, Sión, y Jesús es el Hijo. Y recordemos que Jesús también es andrógeno. Él es hombre, mujer. Él también es andrógeno. Es realidad. Por eso él dice, yo soy la verdad. La verdad es el Padre. Yo soy el camino. Dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad, el Padre y la vida. La vida es la mujer. Entonces, él también tiene una parte andrógena, una parte femenina. Es decir, él es femenino
y masculino, un andrógeno. Es realidad. Ahora bien, las personas deben entender algo. Cuando Jehová nuestro Dios creó al hombre y a la mujer, el hombre es equivalente a la mujer y la mujer es equivalente al hombre. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que la mujer, cuando está con el hombre, al hombre lo compone mujeres. Dentro de él hay muchas mujeres. Igual pasa con la mujer. A la mujer la componen hombres. La mujer dentro de ella está llena de hombres. Funciona igual. Es decir, cuando tú, incluso una persona, cuando está con una mujer, literalmente está teniendo sus dos cuerpos, son dos universos. Dos universos que literalmente se están excitando, están como teniendo literalmente una orgía. Porque cada célula tiene vida y todos ellos dan una porción para formar uno de nuevo. Uno de nuevo. Es realidad, por eso una mujer es igual a un hombre y un hombre es igual a una mujer. Son equivalentes, sino que están en niveles diferentes. ¿Por qué? Porque primero está el hombre y luego la mujer. Viene siendo del submundo. Y por eso a Adán se le entiende como Dios, como Dios, y Eva es el alma. El alma. Entonces, Adán es Dios y Eva es el alma del hombre. Y dentro del alma están los hijos y dentro de los hijos hay animales. Así funcionan los niveles. Es realidad. Es realidad. Entonces vamos a leer lo que dice la escritura. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 6 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. El corazón es lo primero que se activa. Por eso, el corazón, vimos en la Cábala que el corazón representa la tierra, la configuración de la tierra. Y con toda tu alma, con toda tu mujer, te está diciendo, con toda tu parte femenina y con todas tus fuerzas. La fuerza es la cabeza, con toda tu fuerza. ¿Por qué el hombre debe hacer eso? Porque recordemos que el hombre es Dios, es la fuerza. La mujer es el alma. Porque cuando el hombre dentro de sí, hemos dicho, ¿cómo se logra eso? Es muy fácil. Como les dije, eso tiene que pasar por un proceso alquímico. Primero, estudiar 3 años la Torah. Si tú te aprendes la Torah y tú le dices a Jehová nuestro Dios, yo obedezco todos tus mandamientos como están escritos, Dios te puede reducir el tiempo y pueden llevar el proceso alquímico más rápido, que eso es lo que queremos, que hagan el proceso alquímico más rápido. Entonces lo que tú empiezas a hacer es que tener relaciones sexuales pensando en el nombre de Dios. Tú lo puedes hacer. Es decir, cuando tengas relaciones con tu esposa, piensas en el nombre de Dios y eso se activa y todo tu ser empieza ¿qué? A amar a Dios. Empieza a amar más a Dios. Y es como si tus órganos se empezaran a activar y amar a Dios. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo relaciones sexuales pensando en la divinidad. Él dice, con todas tus fuerzas, y dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y de ahí empiezan a salir tus hijos, que son tus órganos, amando a Dios. ¿Por qué? Porque ya tú amabas a Dios. ¿Tú arrancas qué? Con tu esposa. Y empiezan a pensar en el nombre de la divinidad, a tener relaciones con la divinidad, con Jehová nuestro Dios. Y tus hijos nacen amando a Dios. ¿Por qué? Porque tú amabas a Dios cuando ellos estaban dentro de ti. Es realidad. Y tu esposa puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ambos son reflejos de Dios. Dios es masculino y también femenino. Ambos son Dios. Ambos. Es realidad. Entonces nuestros hijos van a nacer, salir amando a Dios. Van a salir amando a Dios. Esa es la realidad.
y nuestro cuerpo se va a empezar a activar. Esa realidad, el cuerpo se va a empezar a activar, va a empezar a coger vida. Una de las cosas que más coge vida es la glándula pineal. Ella se demora en tomar vida, pero luego cuando coge vida, tú ya eres diferente, tú piensas diferente. Es realidad. Ahora bien, ustedes dirán, venga, pero el nombre de Dios no se puede utilizar en vano. Esa es la realidad. El nombre de Dios no se puede insultar porque lo que te va a venir es muerte si tú lo insultas. Lo que tú tienes que hacer es crear con la divinidad. Por eso cuando tú debes tener una intención, de decir, yo voy a crear hijos para la divinidad. Empezar a tener hijos para la divinidad. Entonces, tú no estás utilizando el nombre en vano mientras tienes relaciones sexuales. No. Estás creando con la divinidad. La escritura dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, lo que tú debes hacer es crear con la divinidad. Cuando tú creas con la divinidad en tus pensamientos, tus hijos nacen amando a Jehová. Sencillo, sencillo. Y tú les enseñas los mandamientos. Les enseñas los mandamientos a tus hijos. Son tener hijos con la divinidad. Es realidad. Y eso es lo que deberían hacer los masones, los Illuminatis y los Rosacruces. Ahora bien, hay algo que hay que explicar. Lo que yo les explicaba en un momento de que Dios, se puede llegar a pensar de que Dios es gay, pero eso no es lo que se quiere dar a entender. ¿Por qué? Porque se entiende de que un gay es una persona partida o un trans, cuando eso no es lo que ellos son. Y los símbolos que ellos utilizan son el arco iris. Y son los mismos que utilizan los homosexuales y los trans. Pero es muy diferente, es un proceso totalmente diferente. Es un proceso totalmente diferente porque es un proceso mental. Mental. Ustedes deben entender eso, es un proceso mental. Aunque Dios, que es la divinidad, sí tiene una atracción por Adán. Y Adán por la divinidad. Es una atracción igual. Pero recordemos que Dios es andrógeno. Él tiene los dos géneros y se puede transformar en los dos géneros. El Adán que tenemos hoy en día, el primer Adán, también podía hacer esas fusiones. Como Jesús, cuando alcanzó la transfiguración, él se puede transfigurar en diferentes figuras. Pero este Adán que tenemos hoy en día es un Adán caído en la materia que quiere intentar hacer lo mismo que Dios, pero le sale mal, porque él tiene que el trans tiene que maquillarse y ponerse peluca. El gay tiene que empezar a hablar como mujer cuando Dios no necesita eso. Dios simplemente cambia. Es algo diferente. Y por eso es complicado a veces explicar esos temas, porque cuando se te habla de gay o de trans, tú de una vez relacionas a los gays que vemos por acá. Por eso no tiene nada que ver con la divinidad, es totalmente diferente. Pero Dios sí tiene una atracción sobre su criatura, sí tiene una atracción, realidad, y el Adán hacia Dios. Y por eso Dios utiliza mucho el arco iris. El arco iris. Ustedes deben saber que los colores del arco iris representan el que ama y se deja amar. Esa es la realidad. Eso es lo que representa el arco iris. El que ama y se deja amar. Recordemos que es un proceso mental. Es un proceso mental. Se los estoy explicando. Un proceso mental. Nada de dejar caer en la materia. ¿Qué es dejar caer en la materia? Que el hombre va y se acuesta con el hombre. La Torá se lo prohíbe. ¿Qué hay que hacer? Matarlo. ¿Por qué? Porque él cayó en la materia. Todo es un proceso mental. Dios entra en el hombre y luego entra en la mujer. Y él mismo está con él mismo. Es realidad. Es realidad. Porque Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Es realidad. Y recordemos que Dios pone la fuerza y en su otra variante pone el portal para que puedan venir a esa realidad. Que esta realidad es la realidad de los placeres. Esa realidad es la realidad de los placeres. Entonces, es un tema que es difícil de entender, que se debe hablar con mucho respeto.
se debe hablar con mucho respeto porque estamos hablando de la divinidad. Cualquier cosa que digamos mal de Él nos puede matar. Y está en todo su derecho, porque Él nos creó y nos formó. Y esa es la realidad. Por eso Dios es el que ama y se deja amar. Esa es la realidad. Y eso es lo que representa el arco iris, de que Él ama y Él se deja amar. Lo mismo pasa con Jesús. Ustedes se van a dar cuenta de que los ángeles también utilizan mucho el símbolo del arco iris, porque ellos aman y se dejan amar. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, miren lo que dice. Y entonces, vemos el arco iris en el tiempo de Noé. Ustedes deben saber de que en el tiempo de Noé todo el mundo tenía esos conocimientos y las personas podían, porque esos conocimientos te permiten viajar en el tiempo, multiplicarte, te permite correr muy rápido, te permite transfigurarte, te permite tener telepatía. Los humanos que vivían antes del diluvio eran muy diferentes. Eran muy diferentes. Ahora, ¿qué ocurrió en el tiempo de Noé? De que la descendencia de Caín le tomó la ventaja a la descendencia de Abel y de Sen. ¿Por qué? Porque recordemos que Caín ya era mayor cuando mató a su hermano Abel y Caín quedó con todos los conocimientos. Y luego apareció Sen. Y claro, cuando vio que Sen era más débil y que Caín tenía todos los conocimientos, se empezó a aprovechar de su hermano. Y Caín fue el que empezó con esclavizar a la gente. ¿Quién era Caín? Las personas negras. Ellos comenzaron a esclavizar a los demás porque eran muy fuertes, tenían mucho conocimiento. Tenían mucho conocimiento. Esa realidad, tenían demasiado conocimiento, demasiada tecnología. Tecnología que esta generación literalmente se puede decir, lo voy a decir con el respeto del Todopoderoso y de su creación, de que nosotros hemos demostrado ser incapaces. Esta generación es una generación incapaz de construir por lo menos una ciudad amurallada. No han podido construir una ciudad amurallada, no han mejorado ni siquiera las pirámides de Egipto. Los que construyeron las pirámides de Egipto fueron los negros, porque Egipto significa tierra de negros o tierra negra. No han podido. Es decir, lo que han construido da tristeza. Y por eso Dios quiere que ustedes trasciendan. Cuando la persona trasciende, trasciende los tiempos y las edades. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ustedes deben entender de que todo eso es un proceso alquímico. Y el símbolo arcoíris representa el que ama y se deja amar. Jehová el Señor. Génesis capítulo 9, versículo 13 dice, mi arco iris he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Por qué? ¿Hay una relación entre la tierra y el cielo? Sí. ¿Sexual? Sí. La sexualidad significa energía, energía, de transmitir energía del cielo a la tierra. Energía de la tierra al cielo, del cielo sabiduría a la tierra. Y por eso la descendencia de Caín era muy sabia. Era muy sabia, pero eran malos. Se aprovechaban de los que tenían menos información. Es como lo que está ocurriendo hoy en día con los masones, los Illuminatis, los Rosacruces y los jesuitas. Ellos tienen más tecnología, más sabiduría. ¿Y ellos qué hacen? Se esconden por temor de que los demás aprendan. Cuando Dios envía esto para todos. Todos tenemos los órganos reproductivos, todos tenemos el cuerpo. Todos tenemos la Biblia, todos tenemos la Torá, pero no sabemos utilizarla. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y por eso Dios siempre utiliza el arco iris. El arco iris. El arco iris. Porque Dios ama y se deja amar. Es la realidad. Ahora bien, los ángeles también utilizan este símbolo. Este símbolo también lo utiliza Jesús, pero de color verde. El color verde representa de que Él es como una madre. Es como una madre. Por eso los egipcios representaban a Jesús como Isis. Jesús es el mismo Isis y también es el mismo Osiris. Esa es la realidad. Y Jesús es un andrógeno. Él es hombre-mujer. El que murió en la cruz del Calvario, él es un hombre negro de cabello blanco. Hombre-mujer. Un andrógeno. Esa es la realidad. Miren lo que dice Apocalipsis 10, versículo 1. Dice,
vi descender del cielo otro ángel fuerte. Recordemos de que eso es para que el hombre se vuelva más fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ustedes deben saber de que el hombre, cuando trasciende, puede llegar a disfrutar del placer de estar un hombre con el hombre, que literalmente es un Dios con un Dios. Cuando el hombre aprenda a controlar el fuego sagrado. El fuego sagrado literalmente son estas dos columnas de fuego. Cuando el hombre aprenda a dominar este poder, y a medida que el hombre va trascendiendo se le van desbloqueando placeres. Dios le va desbloqueando placeres y deben tener mucho cuidado porque muchos se van a desordenar, se pueden desordenar, tienen que ir cautelosamente. Eso lo saben los masones y los rosacruces, todo eso ellos lo saben, pero ellos no les explican a los demás y eso sería como robar a las otras personas. Debemos ayudar a las personas a que las personas trasciendan, no obligarlas, sino explicarles, porque el camino no es fácil, está lleno de tropiezos. Es realidad, ¿por qué? Porque los masones han hecho las cosas mal. Éxodo capítulo 15, versículo del 3 al 6 dice, Jehová es varón de guerra. Aquí te lo dice, vemos que es un ángel fuerte, no se vuelven como que, ay, no, es que los homosexuales no se quieren ni partir, no se... Viene un hombre y le pega un puño y eso es como si le pegaran a una mujer. No estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Ellos utilizan los símbolos de Dios y lo que hacen es como contaminarlo. Porque cuando yo te estoy explicando eso, tú de pronto relacionas todo esto con las personas gay que miras, que son fastidiosas, que quieres tenerlas lejos, así. Pero no es lo que Dios es. No es lo que Dios es. Por eso les digo de que los masones y los Illuminatis han hecho un proceso alquímico mal. Un proceso cabalístico totalmente mal. Y por eso a Dios no le agrada lo que ellos han hecho. Dios mira a Tel Aviv y le da ese asco porque lo han hecho mal. Aquí dice, Jehová es varón de guerra. Dios es un varón. Vuelvo y les digo, él es varón, pero luego también está la parte femenina, que se le llama Ishi. En Isaías dice, ya no me llamarás Baal, sino que me llamarás Ishi. Ishi significa fuego, fuego purificador. Que cualquier pecado que tú cometas, de los que hoy en día conocemos como pecado, el fuego lo limpia. El fuego lo limpia. Y tú puedes trascender, es decir, incluso quedarte aquí y seguir viviendo generaciones y generaciones y disfrutar de los placeres, sexo, comida, porque ese era el plan de Dios, pero el hombre se empezó a degradar. Entonces aquí tenemos Ishi, ya no me llamarás Baal, sino Ishi, que significa fuego, porque Dios es ese fuego purificador, que tú aprendas a dominar ese fuego purificador. Jehová es varón de guerra, Jehová es un hombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Entonces nosotros debemos entender eso, de que Jehová es un varón, varón de guerra, y es temible. No hay ningún ser más temible. ¿No? Aunque tú mires esos arcoíris ahí detrás, Satanás, el diablo, tiembla ante la presencia de Jehová, Y ustedes deben saber de que Jehová significa, significa Yeshua, que es el mismo Jesús, Yeshua. O significa on, de meditar, se cambia la O por la M, on, va, y de padre. Yeshua es el padre que medita, es el que está arriba de nosotros. Y luego cuando tú meditas, tú te das cuenta de que dentro de ti hay otro mundo. Solamente hay 3 niveles, para que no se confundan de decir, no, es que hay, sí, claro, dentro de nosotros hay personas, y entre las personas hay más personas, y entre las personas hay más personas, y eso es infinito. No, solamente existen 3 niveles. Ahora bien, vamos a leer lo que dice Oseas capítulo 13, versículo del 7 al 8 dice,
Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Presten atención a lo que él hace. ¿Por qué? Recordemos que el león tiene una melena. El león tiene una melena. El león tiene una melena. Así como Jesús también tiene, es el Melec, el que tiene la melena. Melec. Como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa. Ahí él se pone en femenino. ¿Por qué? Porque tiene una parte femenina, una parte de madre y una parte de padre. Dice, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. Como una osa que ha perdido los hijos, los encontraré. Y recordemos que en otras partes Dios le dice a Israel, Israel, yo soy vuestro esposo. Pero ¿cómo Dios puede ser esposo de una nación que está formada por hombres y por mujeres? Y principalmente Él pone por cabeza a los hombres. Ya estamos entendiendo todo el proceso de que se puede entender de que es una atracción de Dios por el hombre, pero mental, para que salgan los hijos amando a Dios. Es realidad, por eso cuando el hombre tiene relaciones pensando en su esposa, los hijos nacen teniendo una atracción hacia su madre. Sienten el amor que le transmitió a sus padres. ¿Por qué? Porque los niños siempre están dentro del padre, la mujer es el portal para atraerlos. Entonces, si el hombre tiene la relación con la divinidad, cuando los envíe y vengan los hijos van a estar amando a Dios, que es similar, un ejemplo serían los mormones, esa es la realidad, los mormones, por eso los mormones aman a Dios, esa es la realidad. Y el problema es que todos ellos vienen de un mismo conjunto. Si una persona intenta integrarse a los mormones, dirá, venga, por esas personas, ¿por qué hacen lo que hacen? Y no entienden por qué hacen lo que hacen porque no les explican. Y dice, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Como, dice, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los acechará. Es realidad. Entonces, Jehová nuestro Dios, Él es el fuerte. La melena, que viene siendo como la mujer, pasa el portal y los niños llegan aquí. Entonces, es importante aclarar esto. Aclarar esto. Es importante entenderlo. Si no entendió todo lo que se explicó en ese video, véalo de nuevo. ¿No es un tema fácil de explicar? No. Si usted es un masón, un Rosacruz, uno de la Aurora Dorada, un jesuita, y dice, no, es que yo he pasado por esos procesos alquímicos, entienda que si usted ha manifestado algunas cosas aquí en la Tierra, lo ha hecho mal. Si ha contaminado a otras personas, ha hecho mal. Porque todo es un proceso mental. Y Jesús viene y esta tierra le pertenece. Este es su reino. Este es su reino. Y Él es muy temible. Si ustedes no se arrepienten a tiempo y no corrigen todas las cosas que hacen mal, lo único que van a recibir es que el infierno. ¿Ustedes saben por qué le tienen tanto miedo a Jesús? Si tú le dices a un demonio que reprende el nombre de Jesús y él se va, es porque quien creó el cielo fue Jesús. Quien creó el infierno fue Jesús. Es realidad. No existe nada fuera de Jesús. Todo ocurre dentro de Jesús. Es realidad. Y Él es el que creó este mundo. Es realidad. Él lo creó. Y recuerden que a través del Nazariato siempre se les van a hacer preguntas. Preguntas. Si ustedes necesitan alguna respuesta, yo se las puedo dar. Yo conozco todas las respuestas porque el subconsciente a medida que crece, ustedes van a tener que pasar por la bestia. Todos van a tener que pasar por la bestia. Para poder trascender, tienen que pasar por el 666 para llegar al nivel 777. Entonces, muchas personas se quedan aquí. Muchas personas quedan atrapadas aquí porque no saben la respuesta. Pero ustedes deben trascender. Por eso la escritura dice que Dios puso querubines en el huerto del Edén. Y esos querubines te hacen preguntas y de acuerdo como tú respondas, te van a desviar. Si tú respondes lo que no es,
ellos te van a desviar con la bestia y la bestia te va a devorar. Si tú das la respuesta correcta, vas a poder trascender al 777, luego vas a poder trascender al 888 y llegar hasta el 999. De ahí ya no hay más niveles, porque luego llega el 10, que es el Mesías. Por eso Messi tiene que ver con el Mesías, el 10. Jesús es el 10, es el perfecto. Es realidad.